Bienvenido al primer de dos videos en la sección cónica de parábola. Y el objetivo de este video es identificar los componentes clave de una parábola, y también graficar nuestra parábola en forma estándar. Una parábola es un conjunto de todos los puntos sí que son a distancia igual de una línea fija llamada directrix y un punto fijo llama el foco. Así que esta línea azul sería nuestra directrix, y este punto rojo sería el enfoque. La parábola consta de todos los puntos que tienen la misma distancia desde el punto que están a esta línea horizontal. Así que la longitud de este segmento aquí sería igual a la longitud del segmento aquí. La longitud de este segmento aquí sería igual a la longitud de este segmento aquí, y lo mismo para este segmento y este segmento. Y lo mismo sería verdadero para cualquier punto en esta parábola. Antes de mirar la forma estándar de una ecuación de parábola, vamos y miremos los gráficos de parábolas. Algunas parábolas tienen un eje vertical como vemos aquí a la izquierda. A veces esto se llama el eje de simetría, y en la derecha tenemos un eje horizontal o línea horizontal de simetría. Recuerde, esta es la línea donde si usted fue plegar la parábola a través de eso, combinaría perfectamente con la otra media. O podemos decir que es simétrico a través de esa línea. Como vimos en la pantalla anterior, cada parábola tendrá una directrix, así como un enfoque, y luego, cada parábola también tiene un vértex. Es el único punto que está en el eje y en la parábola. Echemos un vistazo a la forma estándar de una ecuación de una parábola ahora. Si la parábola tiene un eje vertical, como vemos aquí a la izquierda, será de esta forma. Aviso: la parte 10 de la ecuación se está cuadrando, por lo tanto cuando la parte 10 de la ecuación se esté cuadrando tendremos un eje vertical como vemos aquí. Esto no debe ser muy difícil de recordar porque tenemos gráficos de parábolas en forma de igual x cuadrado antes y siempre abiertos o abiertos. La coordenada del vértex de la parábola será, por lo que podemos determinar el vértex inspeccionando la ecuación. Siguiente, debemos poder mirar la ecuación y determinar el valor de a, y esto será extremadamente importante porque a nos dirá la distancia del vértex al enfoque. Y también nos dirá la distancia del vértex a la directrix. Entonces, si este fuera nuestro gráfico, podríamos determinar las coordenadas del enfoque, agregando a la coordenada y del vértex. Y podemos encontrar la ecuación de la directrix restando a de la coordenada y del vértex. Ahora, si la parte y de la ecuación se está cuadrando, esto indica que tendremos un eje horizontal, como vemos aquí a la derecha. Pero el vértex todavía será y todavía nos informará la distancia del vértex al enfoque, así como la distancia del vértex a la directrix. Pero en este caso, si este nuestro gráfico, agregaríamos a la coordinación x del vértex para encontrar el enfoque, y restará de la coordinación x del vértex para determinar la ecuación de la directrix. Tan basado en que tenemos un eje vertical u horizontal, que afectará si agregamos o restringimos a la coordinación x o y del vértex. Hay una cosa más que quiero mencionar, antes de intentar graficar algunos de nuestros propios. Ahora, estas notas aquí solo formalizan lo que acabamos de decir sobre cómo determinar las coordenadas del enfoque, así como la ecuación de la directrix. Así que lo último que queremos hablar es el rectum latus, y este es el cordón a través de un enfoque paralelo a la directrix, como vemos aquí en verde para un eje vertical y un eje horizontal. ¿Y de qué es agradable eso? Tiene una longitud de 4a. Y podemos determinar el valor de 4a mirando la ecuación en forma estándar. Así que esto nos dirá cuán ancho o cuán estrecho será nuestra parábola. Vamos adelante y miremos un par de ejemplos de nuestros propios. Lo primero que debemos avisar sobre esta ecuación es la parte 10 se está cuadrando, por lo tanto vamos a tener un eje vertical. A continuación debemos poder determinar las coordenadas del vértex mirando esta ecuación. Recuerda que el vértex tiene las coordenadas, así que si vemos x más 2, la coordenada x sería menos 2. Y si vemos y, la coordenada y sería 1. A continuación, si podemos determinar el valor de a, debemos poder determinar las coordenadas del enfoque, así como la ecuación de la directrix. Bien, 4a igual 4. Por lo tanto a igual 1. Vamos adelante y gráfico algo de esto ahora. Vamos a trazar el vértice en. A continuación,
Sabemos que tenemos un eje vertical y pasa a través del vértex, así que vamos hacia adelante y estrégalo. Y esta línea tendría la ecuación x igual menos 2. Una cosa que no mencionamos antes fue si un es positivo este gráfico se abrirá, si un negativo se abrirá. Así que este gráfico se abrirá. Vamos adelante y escriba eso abajo. Entonces, si esta parábola se abre, sabemos que el foco estará dentro de la parábola y será una unidad sobre las coordenadas del vértex. Así que agregaremos 1 a la coordinación para encontrar el enfoque. Así que este sería el punto. Ahora, el directrix será una unidad horizontal de línea 1 por debajo del vértex en este caso. Entonces, si vamos una unidad debajo del vértice, este punto aquí sería un punto en la directrix, así que esta ecuación aquí, así que esta línea aquí sería la ecuación de la directrix. Y esto sería y igual 0. Ahora, sabemos que la parábola se abre, por lo que se verá algo así, pero no estamos realmente seguros de lo ancho que será. Pero ahora si esquemamos los puntos del rectum latus tendremos 2 puntos adicionales más en esa parábola. El lectus rectum tendría una longitud 4a, por lo que vamos a dibujar un segmento de 4 unidades de largo a través de este punto verde paralelo a la directrix y eso se vería así. Así que este endpoint y este endpoint están en la parábola, y que debería ser suficiente información para hacer un bonito boceto. Se vería algo así. De nuevo, tenemos nuestra directrix, tenemos nuestro enfoque, y tenemos nuestra parábola. Ahora, usted avisa que incluyó algunas notas aquí, pero pienso si podemos determinar lógicamente dónde el enfoque y directrix debe ser. Va a ser mucho más fácil que intentar memorizar estas notas basadas en si tiene un eje horizontal vertical. Vamos a mirar uno más. Aviso ahora la parte y de la ecuación se está cuadrando, lo que indica que tendremos un eje horizontal. Nuestro vértex todavía tendrá las coordenadas, así que la coordinada x será 1 y la coordinada y será menos 2. Vamos adelante y encuentre el valor de a. Sabemos que 4a igual menos 8, por lo que significa una voluntad igual menos 2. Aviso ahora tenemos un valor negativo de a, y lo que significa es que nuestra parábola, en lugar de abrir el derecho en una dirección positiva, abrirá a la izquierda en la dirección negativa. Vamos adelante y trace nuestro vértex. Ahora vamos a tomar el valor absoluto de una hora para determinar la distancia del vértex al enfoque. Así que el enfoque será 2 unidades del vértex. Y será a la izquierda porque la parábola se abre a la izquierda. Así que vamos a mover 2 unidades a la izquierda. Este será nuestro enfoque. Y la directrix será 2 unidades a la derecha del vértex, por lo que pasará a través de este punto y será una línea vertical. Y esta es la ecuación x igual 3 y esta es nuestra directrix. Así que ahora solo tenemos un punto en esta parábola que sabemos se abre a la izquierda. Pero si podemos dibujar el rectum de latus, podemos determinar cuánto ancho o cuán largo será esta parábola. El rectum latus tendrá una longitud de 8 unidades. Así que vamos a dibujar este segmento que comienza 4 unidades por encima del enfoque, y detiene 4 unidades por debajo del enfoque. Así que se vería así. Y los entornos de este segmento serían 2 puntos en la parábola como vemos aquí. Así que nuestra parábola pasará a través de estos 3 puntos. Mirará algo así y algo así. Bueno, eso lo haré por este video. En el siguiente video hablaremos sobre cómo graficar parábolas en forma general, y también revisaremos los principales componentes de una parábola. Gracias por ver.